El sonido del cerrojo fue tan suave que parecía invitarla a entrar. La casa estaba vacía, pero no en silencio. Cada objeto, cada rincón, gritaba una historia que no era la suya. En el armario, un perfume dulce aún flotaba en el aire. Y sobre la cama, una maleta, cerrada, con una contraseña que solo alguien muy íntimo podría adivinar. Lo que encontró adentro no era ropa, no era lencería, era algo mucho peor. Eran palabras que ella misma escribió, pero que ahora llevaban la firma de otra mujer. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para reescribir la verdad? ¿Y qué hace una mujer cuando descubre que fue borrada de su propia historia? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia de traición emocional, superación silenciosa y una venganza pública que se volverá inolvidable. Y cuéntanos, ¿de dónde nos estás viendo? Isabela no sospechaba, hasta que lo hizo. Fue un susurro incómodo en la base del estómago, ese hormigueo eléctrico que aparece justo antes de que algo cambie para siempre. Aquella mañana todo parecía normal. Café recién hecho, el aroma de pan tostado, y Julián con su traje impecable, hablando con voz suave sobre una reunión con inversionistas. La besó en la mejilla, como siempre, sin mirarla a los ojos. Regreso el domingo, dijo, y luego desapareció. Pero algo, no sabía qué, se sentía distinto. Como si el silencio que dejaba atrás llevara una verdad que no se atrevía a decir en voz alta. Lo que encontró fue más una casualidad que una búsqueda. Abrió la guantera para guardar sus lentes de sol y ahí estaba. El GPS portátil que él juraba no usar nunca. Isabela lo sostuvo con manos temblorosas. Podría haberlo ignorado. Sí, podría haberlo dejado donde estaba y fingir que todo estaba bien. Pero no lo hizo. Lo encendió con la misma sensación que uno siente al cortar el lazo que lo ata a su propia paz. Lo primero que apareció fue un destino reciente, marcado apenas 2 días atrás. Una dirección que no reconocía, en una zona rural, alejada. Nada de oficinas, nada de hoteles. Una casa de campo. En ese momento, supo que su vida estaba por dividirse en dos. El trayecto fue largo, y cada kilómetro parecía arrancarle un recuerdo. El viento que golpeaba las ventanas del coche era como un susurro constante que le repetía, no eres la única. Intentaba convencerse de que era una reunión de verdad, que quizá Julián alquilaba ese lugar para descansar de tanto estrés. Pero cada vez que pensaba en eso, el recuerdo de su mirada esquiva la noche anterior volvía con fuerza. ¿Desde cuándo se había vuelto un experto en evitarle la mirada? Y peor aún, ¿desde cuándo ella había aprendido a callar sus sospechas para mantener el matrimonio entero? El camino se volvió más angosto, como si el mundo la empujara hacia una verdad que no quería ver. Cuando llegó, el paisaje la dejó sin aire. La casa era hermosa, decorada con detalles que ella nunca había visto. Ventanas limpias, cortinas nuevas, flores frescas en el porche. Nada de eso coincidía con un espacio alquilado por negocios. Se bajó del coche sintiendo que estaba invadiendo su propia historia, como si el suelo debajo de sus pies ya no le perteneciera. Revisó la cerradura. La puerta no estaba trabada, solo encajada. Empujó suavemente. La madera crujió con un gemido suave y la recibió un aroma a perfume femenino, caro y dulzón, que se pegó a su ropa como si quisiera marcarla. No había nadie dentro, solo el eco de una traición que todavía no tenía nombre. La cocina tenía platos recién lavados. El sofá, una manta tibia. Todo hablaba de una intimidad vivida, no de una visita esporádica. En la repisa, encontró una copa con restos de vino y un libro abierto por la mitad. Se acercó al baño y vio una plancha de cabello aún caliente. ¿Qué clase de reunión de negocios dejaba rastros tan personales? En el cesto, una blusa roja con encaje. Isabela la levantó con 2 dedos, como si quemara. No era suya, nunca había sido. En ese momento sintió que algo dentro de ella se rompía, no por el objeto en sí, sino por la historia que esa prenda contaba sin necesidad de palabras. Volvió al cuarto principal. Las cortinas dejaban pasar una luz tenue, casi dolorosa. Al pie de la cama, como un monumento a la mentira, una maleta negra, cerrada, impecable. Reconoció el modelo. Era la favorita de Julián para viajar. Su respiración se aceleró. No era solo una valija, era un contenedor de secretos. Se acercó con pasos lentos, como si se tratara de una fiera dormida. Se arrodilló. El cierre tenía un candado digital. 3 dígitos. Probó la fecha de su aniversario. Nada. Luego, el día de nacimiento de Julián. Tampoco.
Finalmente, casi sin pensar, colocó la fecha en que se conocieron, y el clic de apertura sonó como un disparo. Al abrirla, esperaba encontrar ropa, quizá algún regalo escondido. Lo que vio fue otra cosa. Dentro había sobres, fotos, una caja de madera barnizada. Todo perfectamente acomodado, como si alguien hubiera querido proteger algo sagrado. Tomó el primer sobre. Estaba dirigido a mi amor eterno, con caligrafía que reconocía como propia. Pero al final, en lugar de firmar Isa, como siempre lo hacía, alguien había escrito Camila. La sangre se le heló. Volvió a leer. Sí, era su letra. Eran sus palabras. Pero el nombre no era el suyo. Abrió uno, luego otro. Todos comenzaban igual. Frases que recordaba haber escrito en el pasado, cuando el amor era joven, cuando aún creía que Julián era el hombre que cambiaría su mundo. Pero habían sido modificadas. Donde ella había dicho te admiro por ser mi compañero, ahora decía te admiro por sobrevivir a una mujer inestable. Donde hablaba de construir un hogar, ahora hablaban de rehacer una vida lejos del dolor. ¿Quién había reescrito su historia? ¿Y por qué? Siguió hurgando con manos desesperadas. Las fotos mostraban lugares que ella y Julián visitaron en sus primeros años de relación, pero en algunas, los rostros estaban recortados. En una imagen donde ella sonreía con un vestido blanco frente al mar, su cara había sido borrada con un marcador negro. ¿Qué clase de persona haría eso? ¿Cómo se construye una segunda relación con los restos de una primera? Lo que más le dolía no era la mentira. Era la precisión con la que él había transformado sus recuerdos en herramientas de seducción para otra. Una traición no solo física, sino emocional, profunda y quirúrgica. Volvió a cerrar la maleta sin saber si debía gritar, llorar o reír con rabia. Sentía que estaba viviendo dentro de una novela, pero no como la protagonista romántica que vence todos los obstáculos, sino como la mujer que todos subestiman hasta que explota. El dolor era profundo, sí, pero también era emocionante en su brutalidad. Había descubierto la verdad, y eso, aunque devastador, era también superador. Porque cuando una mujer descubre que ha sido reemplazada con sus propias palabras, algo en ella cambia para siempre. Y ahí, de rodillas frente a una maleta cerrada durante años, Isabela supo que no volvería a ser la misma. No por lo que encontró, sino por lo que despertó en ella. El silencio de la casa era espeso, como una manta húmeda que lo cubría todo. Isabela se quedó sentada en el borde de la cama, aún con la maleta abierta a sus pies, sintiendo que el aire no alcanzaba para llenarle los pulmones. A su alrededor, todo hablaba de una intimidad ajena. Cada rincón gritaba que esa casa no era solo un escondite, era un refugio para una vida paralela. Se incorporó con lentitud, como si cada movimiento cargara el peso de la verdad recién descubierta. Comenzó a caminar por el lugar con pasos suaves, como si temiera despertar algo o a alguien. Observó con detenimiento cada detalle: las cortinas bordadas, el portarretratos vacío en la mesita de noche, el perfume dulzón que no era suyo ni de Julián. Ese lugar tenía historia, solo que no era la suya. Entró al baño, donde el vapor aún se aferraba al espejo, como si alguien hubiera estado ahí apenas minutos antes. En el lavabo, una base de maquillaje mal cerrada, una toalla húmeda, un cepillo lleno de cabello castaño. Isabela lo tomó con un nudo en la garganta. No necesitaba pruebas de ADN. Esa mujer existía, era real, y había estado ahí, en su espacio, usando su vida, sus palabras, quizá hasta su historia. A diferencia de otras mujeres que sospechan y se lanzan a la guerra, ella se sintió paralizada, pero no vencida. El golpe era reciente, sí, pero la herida empezaba a tomar forma de cicatriz. Una parte de ella despertaba, una que había olvidado, la que luchaba, la que se defendía. Volvió a la habitación. La caja de madera que estaba dentro de la maleta parecía llamarla. La abrió con cuidado y dentro encontró una serie de cartas organizadas por fecha. Todas en sobres blancos, todas con la misma caligrafía, la suya. Solo que ahora, ese estilo que solía considerar íntimo y delicado, le parecía sucio, profanado. Tomó una carta al azar. Era una de las primeras que le escribió a Julián cuando comenzaron a salir, durante esos días de enamoramiento ingenuo en que ella le hablaba del futuro como si lo pudiera tocar con las manos. Pero las frases estaban alteradas. Algunas palabras borradas con corrector, otras escritas encima con tinta negra. Su mensaje se había transformado por completo. Lo que antes era amor, ahora era manipulación. Camila,
Gracias por salvarme de ella, decía una de las líneas. ¿Camila? Ese nombre resonaba con una fuerza brutal. Isabela jamás había usado ese seudónimo. Nunca se había llamado así, ni en bromas. Y sin embargo, ahí estaba, en cada carta, como si fuera el nombre de un personaje inventado que ahora ocupaba su lugar en la historia. Leía y releía los párrafos con una mezcla de horror y fascinación. ¿Hasta dónde había llegado Julián para sostener esa mentira? ¿Cuántas veces había contado esta versión distorsionada de su historia a esa mujer? Y lo peor, ¿cuántas veces lo había hecho con una sonrisa en los labios? Cada sobre era una puñalada distinta. En una de las cartas más largas, escrita aparentemente durante un momento de crisis, Julián explicaba a Camila que su exesposa había sido posesiva, enfermiza, inestable, que lo controlaba, que lloraba sin razón, que usaba su carrera de abogada como un arma. Isabela tragó saliva con dificultad. Esas palabras la empujaban a un abismo que no conocía. No era solo una traición, era una desfiguración completa de su identidad. La había convertido en una villana. Ella, que renunció a su trabajo, que puso en pausa sus sueños para acompañarlo a levantar una empresa, que le cocinó cuando no tenía fuerzas, que lo sostuvo en cada caída. Ahora era, en boca de él, una sombra que debía ser olvidada. Se sentó en el suelo, rodeada de papeles, de fotos editadas, de verdades rotas. No sabía si llorar o gritar, pero tampoco lo hizo. Solo respiró hondo, muy hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. Porque lo que más le dolía no era la otra mujer. No, era que Julián había usado lo mejor de ella, sus palabras, su historia, su amor, para construir otra relación. Era como si alguien tomara su diario íntimo y lo leyera en voz alta frente a extraños, riéndose. Esa humillación era distinta a todo lo que había vivido. Silenciosa, venenosa, cuidadosamente construida. Como si la traición hubiera sido planeada letra por letra. Se levantó y empezó a fotografiar todo. Cada carta, cada sobre, cada rincón de esa casa. No sabía todavía qué haría con esas pruebas, pero algo en su interior ya se estaba armando. No era una mujer débil. Había soportado tormentas peores. Y aunque esta herida ardía como sal en carne viva, también la despertaba. En medio de su tristeza, algo emocionante comenzaba a surgir. Una energía diferente, un foco de claridad. No se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia emocional. De no permitir que alguien la enterrara viva bajo una historia falsa. De contar su versión, sin filtros ni máscaras. Abrió el armario por pura inercia. Entre los cajones, encontró algo más. Un sobre amarillo con documentos. Extractos bancarios, pasajes aéreos, reservas de hotel. Todo a nombre de Julián, pero pagado desde una cuenta que ella no conocía. ¿Tenía más secretos? ¿Cuánto tiempo llevaba ese teatro? ¿Cuántas vidas más había tejido detrás de la fachada del esposo ideal? Todo eso ya no la sorprendía, pero sí le dolía, porque el engaño había sido tan detallado, tan cruel, tan profundamente meticuloso, que no dejaba espacio para pensar que fue un error o una debilidad. Era una elección, fría, calculada, repetida. El cielo comenzaba a oscurecer. Isabela miró por la ventana sin ver realmente. La casa estaba silenciosa, sí, pero ahora parecía llena de fantasmas, de promesas rotas, de palabras robadas, de identidades falsas. Cerró la maleta con lentitud. No iba a dejar nada. Esa historia también le pertenecía, aunque doliera, aunque la desgarrara, porque una verdad enfrentada duele menos que una mentira sostenida, y porque, aunque aún no lo supiera del todo, ese momento marcaría el principio de su renacimiento. Un camino superador, donde el dolor no se esconde, sino que se transforma en fuerza. Caminó hacia la puerta con paso firme. No había respuestas, no todavía. Pero si había una certeza, no podía volver a ser la mujer que entró ahí esa tarde. Había cruzado un umbral. Había visto el alma de un hombre que supo construir un mundo paralelo con las piezas rotas de su historia compartida. Y aunque no lo gritara todavía, su silencio estaba cargado de algo nuevo. Una estrategia. Una rabia serena, una claridad que solo se alcanza cuando se toca fondo y se elige no quedarse allí. La maleta cerrada ya no era solo un símbolo del dolor. Era una promesa de que esa historia no terminaría así. Y entonces, mientras el coche avanzaba por el mismo camino de tierra por el que había llegado, Isabela supo que estaba empezando algo.
Todavía no sabía qué, pero ya no tenía miedo. Isabela llegó a casa entrada la noche, con la maleta de Julián a cuestas como si cargara un cadáver emocional. No encendió luces, no se quitó los zapatos, no se permitió llorar. Caminó directo hasta el estudio, aquel rincón que había abandonado años atrás para dedicarse a ser la esposa ideal, la mujer de fondo, la presencia que todo lo sostiene sin reclamar protagonismo. Colocó la maleta sobre el escritorio, la abrió con la misma tensión que el primer día y comenzó a sacar las cartas una a una, con guantes invisibles de dignidad. No podía seguir leyéndolas con dolor. Necesitaba leerlas con estrategia. Había algo que se estaba gestando dentro de ella, algo que ni siquiera Julián podría anticipar. Mientras leía los sobres con el nombre Camila, una mezcla de risa irónica y náusea le recorrió el cuerpo. Camila. ¿Quién era Camila? No era Lorena. Tampoco era ella. Era un fantasma inventado, una mujer diseñada con los mejores fragmentos de su alma. Era como si Julián hubiera tomado sus cartas y las hubiera cortado en pedazos para crear un nuevo personaje. Más dócil, más trágico, más manipulable. Isabel entendía el juego ahora. Julián no solo la traicionó, la utilizó. Le robó la voz para seducir a otra. Y eso era mucho más emocionante y cruel que una simple infidelidad. Era una falsificación emocional, una estafa de sentimientos. Pasó toda la madrugada releyendo, comparando. Buscó en su correo electrónico, en sus diarios antiguos, en las libretas que guardaba desde que tenía 20 años. Confirmó que aquellas cartas eran suyas, pero estaban mutiladas. Una palabra aquí, otra allá. Un te amo donde antes decía te respeto. Un salvaste mi vida reemplazando un me diste calma. Esa reconstrucción mentirosa la indignaba como abogada y la desgarraba como mujer. Había vivido convencida de que lo que ofrecía era único, y ahora descubría que sus propias palabras habían sido recicladas para construir una narrativa romántica ajena. En medio del caos, encontró algo peor. Una carta fechada con el año anterior, escrita completamente con su letra, pero que ella no recordaba haber escrito. No era un borrador, ni un texto antiguo. Era reciente. Incluso mencionaba un viaje a San Miguel que jamás hizo. Isabela la sostuvo entre los dedos como si quemara. Esa no era su carta. Alguien la había imitado. La firma era la suya, el estilo también, pero no era su alma. Y ahí comprendió que Julián no solo había modificado cartas reales. Había creado nuevas, falsificadas por completo, haciéndose pasar por ella. La indignación le subió al pecho como lava hirviendo. Recordó entonces cada momento en que la había llamado demasiado emocional. Cada vez que la hizo dudar de sus intuiciones. Cada vez que le pidió que no hiciera dramas innecesarios. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo gaslit? ¿Cuántas veces la había hecho sentir pequeña, exagerada, paranoica, solo para cubrir su engaño meticuloso? Ahora todo cobraba sentido. Y lo más triste, ella había sido cómplice, sin saberlo. Había apagado su luz para que él brillara. Había callado sus intuiciones para no incomodarlo. Y ahora lo pagaba con esta traición disfrazada de literatura romántica. Abrió una libreta nueva, no para escribir cartas, sino para tomar nota. Ya no era la esposa herida, era la estratega, la mujer que construía su contraataque con la misma tinta con la que él había forjado la mentira. Enumeró fechas, frases alteradas, evidencias claras de falsificación. Iba a necesitar pruebas, coherencia, un plan, porque si había algo que ella no podía tolerar, era que la dejaran como la loca de la historia. Iba a recuperar su narrativa, aunque para eso tuviera que quemar todo lo anterior. En la cocina, mientras preparaba café a las 3 de la mañana, se miró en el reflejo del microondas y casi no se reconoció. No por el desvelo, ni por el cabello desordenado, sino por la mirada. Ya no era la misma. Algo en sus ojos decía que había cruzado un umbral, y que, si Julián pensaba que iba a salirse con la suya, no había comprendido con quién se había casado. Porque Isabela era muchas cosas, pero nunca, jamás, una mujer que se dejaba borrar. Tomó su celular y empezó a buscar registros. Confirmó que muchas fechas mencionadas en las cartas coincidían con días en los que ella había estado enferma, o sola, o esperándolo. Lo peor de una traición no es la mentira. Es el momento en que descubres que la persona con quien dormías era capaz de escribirle a otra, usando lo que tú le habías dicho al oído años antes. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué tipo de amor necesita robarse palabras para sentirse verdadero?
Esa era la traición más oscura, una que no se ve desde afuera, pero que te va matando por dentro. El amanecer la encontró aún despierta, con la mesa llena de hojas, documentos, fotografías y capturas de pantalla. No sabía cuánto tiempo tardaría en ejecutar su venganza emocional, pero algo estaba claro: iba a hacerlo con elegancia, con inteligencia, con esa precisión quirúrgica que solo una mujer emocionalmente superadora puede tener. Ya no le interesaba destruirlo por despecho, le interesaba exponer la verdad, dejarlo desnudo, no en cuerpo, sino en alma. Mostrar al mundo que el hombre perfecto era una ficción construida con las mentiras que él mismo le arrancó a su pasado. Antes de dormir, escribió una última línea en su libreta. No se trata de lo que me hizo, se trata de lo que pensó que yo nunca sería capaz de hacer. Y con eso, Isabela sonrió por primera vez en días. Isabela nunca había sido amante del escándalo. Siempre fue de las que resolvían en silencio, con clase, con mirada firme y manos frías. Pero esta vez, la herida era demasiado profunda. No era solo el dolor de una traición, era la humillación de haber sido reemplazada con sus propias palabras. Así que, mientras bebía su segundo café del día, abrió una pestaña incógnita en el navegador. No iba a enfrentarlo aún. No, iba a conocer primero a la mujer que vivía en la sombra de su historia. Si Julián había creado una realidad paralela, ella iba a entrar en ella sin permiso y sin piedad. Comenzó por lo básico. Revisó las redes de Julián, likes, comentarios repetidos, frases demasiado cariñosas de mujeres que él supuestamente no conocía bien. Una en particular destacaba: Lorena, un nombre dulce, acompañado de un rostro joven, una sonrisa perfecta y pies descalzos en playas que Isabela conocía muy bien. El corazón le dio un vuelco. Esa mujer estaba en los mismos lugares a donde Julián decía ir por trabajo. Incluso, en una foto, se veía la esquina de la camisa azul que él tenía desde hace años. La misma que Isabela había planchado la semana anterior. Con el perfil de Lorena abierto, sintió que se le abría un portal al infierno. La cuenta era pública, y lo que mostraba no era solo belleza. Era vanidad, ilusión, enamoramiento. En una publicación, Lorena agradecía a Camilo, el seudónimo de Julián, por rescatarla de una relación tóxica que casi la destruye. ¿Qué relación era esa? ¿Quién era la ex loca de la historia? El nudo en la garganta de Isabela fue inmediato. Ella, esa ex era ella. Julián no solo había creado una amante, había inventado un villano. Un personaje oscuro que justificara su doble vida. La rabia era sutil, sí, pero también era emocionante. Porque ya no era tristeza, era el inicio de una batalla silenciosa. Pasó horas revisando las fotos, los viajes, las frases cursis, las coincidencias con sus recuerdos reales. Descubrió que, en más de una ocasión, Julián había llevado a Lorena a lugares que una vez prometió solo compartir con Isabela. El mirador donde le pidió matrimonio. El restaurante donde celebraron su 5º aniversario. Cada imagen era una puñalada, pero también una pista. Estaba armando el mapa de la traición. Y en ese mapa, ella ya no era solo una víctima. Era una mujer que planeaba su regreso, no con lágrimas, sino con precisión quirúrgica. Isabela creó un perfil falso, nada demasiado elaborado, una cuenta vacía, sin seguidores, pero lo suficientemente convincente para seguir a Lorena sin levantar sospechas. En cuestión de minutos, la joven aceptó la solicitud. El acceso era total. Historias, videos, reels, y lo más perturbador, una publicación donde Lorena mostraba una joya que Isabela conocía bien. Un anillo dorado con una piedra verde pálida, el mismo que Julián le había dado en su 3er aniversario, asegurando que era único, como su amor. La publicación decía: mi Camilo sabe elegir joyas que hablan por él. El aire en el cuarto se volvió denso. Isabela se levantó, caminó en círculos. No podía seguir ahí sentada, viendo cómo otra mujer vivía su historia, porque eso era lo que estaba pasando. Julián no solo había engañado, había duplicado su vida. Había construido otra relación paralela, basada en lo que ella fue, en lo que ella dio, en lo que él robó. Era un acto de manipulación emocional tan elaborado que rozaba la perversión. Y sin embargo, Lorena no parecía una mujer maliciosa. Se veía feliz, enamorada, convencida. Y eso abría otra herida. ¿Era también una víctima? Empezó a guardar capturas de pantalla, a clasificar publicaciones por fecha, a enlazar frases de Lorena con fragmentos de las cartas manipuladas.
El patrón se repetía. Las palabras de Isabela en boca de otra. Sus promesas, sus poemas, sus juramentos. Todo había sido robado y reciclado. Pero ahora no le temblaban las manos. Estaba metida en el papel de detective emocional. Y aunque dolía, era también un proceso superador. Porque cada prueba la empujaba más cerca de la verdad. Y cuando una mujer accede a la verdad sin filtros, no hay fuerza que pueda detenerla. Revisó los comentarios. En uno de ellos, Lorena escribía: "No hay noche que no agradezca que hayas escapado de esa mujer que te hacía tanto daño. Yo nunca dejaré que el pasado te lastime de nuevo". Isabela cerró los ojos. Se sintió atravesada por una lanza invisible. Esa mujer hablaba de ella, como si fuera un monstruo, como si Julián la hubiera pintado como una sombra, una presencia tóxica, una mujer loca de la que huir. Y lo peor, ella se lo había creído. Había sido tan cuidadosa, tan silenciosa, tan sumisa en los últimos años, y aún así, él necesitó convertirla en villana. Esa noche, Isabela no durmió, pero tampoco lloró. Algo más profundo se estaba gestando, una claridad nueva, porque entender que el enemigo no siempre es la otra, sino quien arma la mentira, es un paso difícil pero necesario. Ella no iba a pelear por amor. No, eso ya no tenía sentido. Iba a pelear por su nombre, por su historia, por cada palabra que le robaron. Porque si bien la traición duele, la mentira sostenida con tus propias verdades es una crueldad que pocas pueden soportar. Y aún así, ella lo estaba haciendo. Y entre una publicación y otra, Isabela encontró una foto que detuvo su respiración. Lorena, de espaldas, abrazando a Julián frente a un espejo. Y en el reflejo, una mano con la misma alianza que Isabela llevaba en su cajón desde hace años. ¿La había comprado 2 veces? ¿Se la había quitado y regalado a otra? ¿O era todo parte de una fantasía tan retorcida que incluso los objetos eran parte del engaño? La rabia volvió a arder en su pecho, pero esta vez sin culpa. ¿Quién dijo que la venganza no podía ser justa? ¿Quién dijo que una mujer traicionada debía quedarse en silencio? Quizás muchas se habrían derrumbado al ver aquello, pero no ella. Isabela había cruzado una línea y no pensaba volver atrás. Y ahora que conocía el rostro de quien usaba sus palabras, la verdadera historia apenas comenzaba. El domingo por la noche, la cerradura giró y el sonido familiar de las llaves de Julián rompió el silencio de la casa. Isabela, sentada en el sofá con un libro que no estaba leyendo, levantó la vista con la mejor sonrisa que pudo improvisar. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó con voz serena. Él, sin sospechar nada, se quitó el abrigo con una de esas sonrisas que tantas veces le sirvieron de escudo. Larguísima, agotadora, murmuró, mientras se acercaba para besarle la frente. Isabela no se movió. Le sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual, como si quisiera grabar ese momento. No por amor, sino por estrategia. Esa noche, mientras cenaban pasta recalentada, ella jugaba con el tenedor y con su rabia. Lo observaba responder correos en el celular con una soltura casi insultante. En otra vida, esa imagen la habría enternecido. Hoy, solo la asqueaba. ¿A cuántas mujeres les escribía al mismo tiempo con la misma cara de inocencia? ¿Cuántos mensajes de descansa, mi amor, enviaba mientras ella dormía en la habitación de al lado? Pero no dijo nada. Solo lo observó, lo estudió. Porque había aprendido que el poder también se esconde en el silencio. Y ella ya no era una víctima. Era una mujer en modo análisis. Comenzó a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que le evitaba hablar de sus viajes. Las excusas vagas. Las llamadas que atendía desde el balcón. Las duchas largas después de cada regreso. Todo era una coreografía de la mentira. Y ella, como espectadora, decidía en qué momento aplaudir y en cuál destrozar el telón. Su inteligencia emocional estaba afilada como una daga. No necesitaba espiarlo, solo tenía que escucharlo. Y en cada palabra, cada pausa, cada evasiva, encontraba una confirmación más. Una madrugada, esperó a que Julián cayera en un sueño profundo y tomó su celular con la suavidad de un suspiro. Había cambiado la clave, claro, pero no era un genio. 3 intentos bastaron. Entró. No había mensajes comprometedores a simple vista, pero ella conocía bien los escondites digitales. En la carpeta de archivos, encontró audios guardados con nombres codificados. Nota 1, voz 2, corazón. Los escuchó con los auriculares puestos, sola,
con el corazón palpitando como si quisiera escaparse del pecho. Era su voz, pero no hablándole a ella. Era la voz que él usaba con Lorena. En uno de los audios, Julián decía: Camila, te juro que si pudiera, desaparecería a esa mujer de mi vida. Solo me ata lo legal. Estoy atrapado. Isabela se quedó helada, no por las palabras, que ya no le dolían, sino por la naturalidad con la que él las decía, como si el amor se pudiera administrar como una empresa, como si el matrimonio fuera una carga que solo existía en los papeles. Cerró el celular y lo volvió a dejar en la mesa de noche. A su lado, Julián dormía profundamente, inocente, tranquilo, ignorante de que cada noche, ella se convertía en su mejor espía. Al día siguiente, empezó a grabar sus conversaciones. Compró un pequeño dispositivo y lo llevaba en el bolsillo del abrigo. No buscaba escándalo inmediato. Buscaba pruebas. Buscaba construir una historia sólida. Sabía que él era hábil. Sabía que podría mentir y victimizarse si ella lo enfrentaba sin bases. Por eso, cada sonrisa que le daba era parte del disfraz. Cada gesto de cariño era una herramienta. Y cada te quiero que pronunciaba con voz fingida era, en el fondo, un cuchillo que ella afilaba en silencio. En una tarde cualquiera, mientras tomaban café en la terraza, él le preguntó si estaba bien. «Te noto distinta últimamente», dijo, como quien comenta el clima. Ella sonrió con calma. «Estoy bien. Tal vez me estoy reencontrando conmigo misma», respondió. Y era verdad. No necesitaba mentir. Porque reencontrarse también es eso. Mirar a los ojos del traidor sin derrumbarse. Poder nombrar el dolor sin gritarlo. Y entender que, a veces, la mejor respuesta es el silencio. Un silencio cargado de intención, de planificación, de fuego controlado. Julián parecía más relajado cada día. Creía haber ganado. Pensaba que su mentira había sido tragada entera, sin rastro de sospecha. Esa confianza era su debilidad. Y ella, como buena estratega, supo alimentarla. Le celebraba los chistes, le pedía consejos, incluso retomó rutinas juntos. Todo, mientras guardaba capturas, registraba horarios, tomaba nota de cada incoherencia. Porque cuando una mujer decide vengarse con clase, no lo hace con gritos, lo hace con datos. Isabela comenzó también a estudiar los movimientos financieros de Julián. Tenía acceso a cuentas compartidas. Y, entre un café y otro, detectó transferencias a una empresa desconocida. Nada llamativo, salvo que el titular era L. Sánchez. Lorena, confirmado. El dinero de su hogar estaba financiando los sueños de otra. Y aún así, no se inmutó. Solo lo anotó en su libreta. Porque ese dato no era para ella. Era para el mundo. Para cuando llegara el momento de la verdad. Para cuando dejara de fingir que no sabía nada y expusiera la traición con nombre, firma y consecuencias. Y entonces, una pregunta se filtró en su cabeza como un eco molesto. ¿Cuántas mujeres viven vidas enteras al lado de hombres que solo las sostienen como fachada? ¿Cuántas, como ella, descubren que la traición no empieza con una cama compartida, sino con una historia robada? Quizás muchas, pero pocas tienen el coraje de mirar al traidor a los ojos, sonreír y planear su caída desde dentro. No fue una decisión impulsiva. No fue motivada por el odio ni por la rabia. Fue, más bien, un regreso, como si a pisar el suelo del antiguo bufete donde trabajó durante años, Isabela volviera a respirar aire puro después de mucho tiempo bajo el agua. Entró sin anunciarse, con paso firme, sin maquillaje ni adornos. Solo ella, con la verdad como única joya. Su exjefe, Rodrigo, la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Creí que te habías olvidado del derecho», dijo con una sonrisa. «Nunca se olvida lo que una lleva en la sangre», respondió ella, y sus palabras sonaron como una declaración de guerra. Los pasillos le devolvieron memorias, audiencias, casos ganados, discusiones éticas, trasnochadas frente a documentos. Esa vida la había formado antes de que Julián la convenciera de que el éxito era innecesario, que el amor bastaba. Hoy, entendía que fue una estrategia más de su control, un modo elegante de reducirla, de mantenerla disponible, sin brillo, sin voz. Pero ahora todo eso había cambiado. Estaba de regreso, no solo a su profesión, sino a sí misma. Y no como una simple espectadora, sino como una protagonista con hambre de justicia emocional. Pidió acceso temporal a una oficina vacía. «Solo por unas semanas. Tengo cosas personales que resolver», dijo. Nadie hizo preguntas.
Todos conocían su capacidad, su inteligencia, su nombre. Isabela no necesitaba explicar nada. Se encerró con su portátil, conectó el disco duro donde había guardado todo: audios, capturas, fotos, documentos. Su objetivo no era solo divorciarse. No, era desmontar una mentira que tenía ramificaciones legales, económicas y sociales. Y para eso, tenía que estar preparada. Había aprendido que una traición no se desarma con lágrimas, se desmantela con pruebas. Empezó por lo financiero. Analizó cada movimiento de las cuentas conjuntas. Detectó desvíos, pagos a nombre de terceros, depósitos cruzados. Encontró una transferencia de $80,000 a una empresa fantasma cuyo titular resultó ser Lorena. Y en los registros, una dirección que coincidía con la casa de campo. El rompecabezas empezaba a tener forma. La mentira ya no era emocional, era estructural, legal, penal. Se sentó derecha, escribió su nombre completo en una hoja y lo subrayó con firmeza. Ese nombre valía demasiado para permitir que alguien lo pisoteara sin consecuencias. Luego revisó el contrato matrimonial. Julián había sido astuto. Había ocultado bienes, había redactado cláusulas ambiguas, había manejado la empresa como si ella no tuviera voz. Pero se había confiado. Y en ese exceso de confianza, había dejado cabos sueltos. Documentos firmados por ambos que ahora podrían volverse en su contra. Isabela escaneó cada uno. Hizo copias, subrayó inconsistencias. Su cabeza trabajaba como un bisturí. Fría, precisa, sin sentimentalismo. Cada detalle era una bala más en el cargador de su verdad. Durante los almuerzos en el bufete, evitaba hablar de su situación. Escuchaba, observaba, tomaba nota. Algunos colegas le preguntaban si estaba volviendo al ruedo. Ella sonreía, sin confirmar ni negar. Estoy reorganizando prioridades, decía. Porque sí, su prioridad ya no era salvar su matrimonio. Era salvarse a sí misma. Era recuperar su lugar, su voz, su dignidad. Y demostrar, aunque fuera solo para ella, que ninguna mujer necesita sostener a un hombre que camina sobre sus huesos para llegar más alto. En casa, mantenía la fachada, la sonrisa, el plato caliente, el buenas noches mecánico. Mientras tanto, sus días se llenaban de estrategias. La vieja Isabela, la abogada brillante, la mujer que negociaba contratos y desarmaba mentiras con elegancia, había vuelto, pero ahora con una motivación emocional mucho más fuerte. No se trataba de dinero, ni de reputación. Se trataba de no permitir que otra mujer pasara por lo mismo, de dejar un precedente, de demostrar que incluso en el amor, hay líneas que no se cruzan sin pagar un precio. Una tarde, recibió una llamada de una amiga del pasado. Julia, su compañera de universidad, ahora socia de una firma importante. Vi tu nombre en unos documentos. ¿Estás volviendo?, preguntó. Nunca me fui del todo, respondió Isabela. Y no mentía, porque aunque su cuerpo había estado lejos, su mente siempre fue de análisis, de estrategia, de lógica, solo que ahora, ese talento estaba al servicio de su historia personal. Y eso la hacía aún más peligrosa para quien creyó que jamás se levantaría. Empezó a redactar un documento, no para presentarlo aún, sino para mirarlo, para ver su historia escrita con palabras legales. Era una forma de ordenar el dolor, de convertir la emoción en estructura, porque en el fondo, sabía que la única forma de vencer a un manipulador emocional como Julián era despojándolo de lo que más valoraba: su imagen, su control, su narrativa, y ella estaba lista para hacerlo. Cuando terminó su jornada, se quedó sola en la oficina, con la ciudad cayendo detrás de la ventana. Se quitó los zapatos, puso música suave y cerró los ojos. No estaba bien todavía, pero estaba entera. No estaba feliz, pero estaba en camino. Y eso, para una mujer traicionada, era un acto revolucionario. Porque el verdadero acto superador no es destruir al otro, es reconstruirse sin perder la elegancia. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, como duermen las mujeres que están escribiendo su propia justicia. Lorena no era como Isabela la había imaginado. No era vulgar, ni ostentosa, ni desbordada de inseguridad. Al contrario, tenía una aura tranquila, una voz suave, una mirada curiosa que transmitía cierta dulzura. La vio por primera vez en una galería de arte, durante una exposición de fotografía urbana. Isabela había confirmado su asistencia a través de las redes sociales.
Fue sola, vestida con discreción, con gafas grandes y cabello recogido. No quería ser vista, solo quería mirar, y lo que vio fue perturbador. Lorena caminaba entre las obras como si buscara algo más allá de las imágenes. No era solo belleza lo que le atraía, era significado, sentido, como si su mundo, igual que el de Isabela, estuviera compuesto de fragmentos que intentaba ordenar. La escuchó hablar con el curador del evento, con seguridad, con un tono sereno. Hablaba de luz, de profundidad, de verdad. ¿Verdad? ¡Qué ironía! Isabela sintió una punzada en el pecho. ¿Podía una mujer que vivía de una mentira hablar con tanta certeza sobre la verdad? Pero al mirarla más de cerca, notó algo más. Lorena no parecía mentirosa. No tenía esa rigidez defensiva de quien oculta algo. Su cuerpo estaba relajado, sus gestos eran naturales. Y entonces se preguntó, ¿y si ella también era víctima? ¿Y si Julián le había vendido una historia completamente falsa? Isabela la siguió sin acercarse. La observó saludar a varias personas con amabilidad, tomarse una copa de vino, reírse de algo que no escuchó. En ese momento, su rabia se volvió más compleja. Ya no era simple enojo. Era un tipo de dolor que no sabía bien cómo nombrar. Lorena era la mujer que ocupaba su lugar, sí, pero también era, quizá, otra pieza manipulada. ¿Y si Julián usaba con ella las mismas frases, las mismas cartas, los mismos silencios calculados que antes usó con Isabela? ¿Era tan simple como la otra? ¿O había algo más retorcido detrás? Entonces ocurrió. Lorena recibió una llamada. Atendió, con voz cálida, sonriendo. «Hola, mi amor», dijo. «Sí, acabo de llegar. El evento es hermoso. Tú lo habrías disfrutado». Isabela se quedó paralizada. No por la escena, sino por cómo Lorena pronunciaba esas palabras. Era la misma voz que ella usó años atrás. La misma ilusión, la misma entrega. Cerró los ojos un segundo. Fue como mirarse en un espejo viejo y sucio. Un espejo que devolvía su reflejo distorsionado por la mentira. En ese instante, la figura de Lorena dejó de ser enemiga y se convirtió en una advertencia del pasado. Cuando Lorena terminó la llamada, se acercó a la mesa de folletos, dejó su copa y sacó algo del bolso, una carta. Isabela, desde lejos, reconoció el diseño del sobre. Era uno de los papeles personalizados que ella misma había mandado a hacer para escribirle a Julián cuando aún era novia. Sentía que esas hojas eran su marca, su forma de amar. Verlas en manos de otra la desestabilizó. ¿A qué nivel llegaba esta traición? ¿Había entregado Julián los mismos papeles, las mismas palabras, los mismos gestos? Lorena leyó el papel en silencio, con una leve sonrisa en los labios. Lo volvió a guardar con cuidado, como si fuera un tesoro. Ese gesto rompió algo en Isabela, no por celos, sino por compasión. Esa mujer, como ella, estaba enamorada de un personaje, de una creación falsa, de un Julián que no existía más allá de las mentiras bien hiladas. La rabia que sintió ya no era contra Lorena, era contra el sistema emocional que su marido había construido, piedra por piedra, hasta crear una cárcel donde ambas vivían sin saberlo. Isabela salió de la galería con la cabeza llena de voces. No tenía un plan claro todavía, pero sabía una cosa: no podía ir contra Lorena como si fuera su enemiga. No sería justo, ni humano, porque ella, también, había sido seducida con palabras robadas. No merecía convertirse en blanco de una guerra que nunca entendió. Y aunque la herida seguía abierta, Isabela comenzaba a sentir algo parecido a un propósito mayor. Uno que no se trataba de celos, ni de venganza por despecho, sino de justicia emocional. De verdad, de poner las cosas en su lugar. De regreso a casa, repasó mentalmente lo que había visto. Lorena no era la amante que arruinó su matrimonio. Era el espejo que Julián usó para seguir mintiendo sin mancharse. ¿Qué mujer aceptaría a un hombre que dice tener una ex loca, pero que nunca presenta pruebas, ni heridas, ni huellas? Solo alguien que escucha una historia bien contada, con cartas, con lágrimas, con cuentos editados. Y Julián era un narrador experto. Lo sabía, lo había vivido en carne propia. ¿Qué clase de hombre fabrica a dos mujeres con una sola verdad? ¿Qué vacío interior necesita llenar con una ficción tan precisa? Esa noche, Isabela escribió una línea en su libreta, sin pensarlo demasiado. A veces, la otra no es tu enemiga, es solo la próxima víctima. Y esa frase, tan simple y cruda,
se convirtió en el primer paso hacia algo más grande. Isabela nunca imaginó que algún día tendría que mirar a los ojos a la mujer que dormía con su esposo, mucho menos que lo haría con un vestido elegante, un tono amable y una copa de vino en la mano. Pero así fue. Una semana después de la galería, buscó un evento pequeño de arte emergente en el centro. Sabía, por las redes, que Lorena asistiría. Hizo una reserva con nombre falso. Eligió una identidad discreta, Valeria, diseñadora de interiores, y se presentó con una seguridad que ni ella sabía que poseía. La venganza no era el objetivo aún. La información lo era. La sala estaba tenuemente iluminada, y la música suave dejaba espacio para los murmullos y las risas. Lorena llegó sola, como siempre, el cabello recogido con naturalidad, un vestido blanco que caía como agua, y la misma expresión de paz que desconcertaba a Isabela. Se acercó a la barra, pidió una copa de vino blanco, y observó una escultura de acero sin decir palabra. Isabela aprovechó el momento. Se acercó despacio, como una sombra sin intención, y dejó que el azar hiciera el resto. ¿No te pasa que algunas piezas parecen gritar más que hablar? Soltó sin mirar directamente. Lorena sonrió. Sí, sobre todo las que fueron hechas desde el dolor. Y en esa frase, Isabela supo que la conversación estaba abierta. Se presentaron, Valeria y Lorena, dos mujeres desconocidas que, por cosas del destino, terminaron hablando de arte, de relaciones, de rupturas. Fue surrealista. Lorena era encantadora. No parecía una rival, ni una ladrona de historias. Era una mujer profundamente herida, sin saberlo aún. Isabela dejó que hablara, que contara de su novio artista, de cómo lo había conocido en el peor momento de su vida, y de cómo la había salvado de una relación con un manipulador emocional. Irónico, casi poético, Isabela respiró hondo, tragándose la bilis con una sonrisa profesional. ¿Y él está aquí esta noche?, preguntó con tono inocente. Lorena negó con la cabeza. Está con su exmujer arreglando unos asuntos legales. Ella no lo suelta. Es intensa, lo acosa. Él sufre mucho, pero no quiere hacerle daño. Isabela sintió un cosquilleo de furia en la punta de los dedos, pero no lo dejó subir. Asintió con delicadeza. Debe ser difícil tener que compartirlo con una historia que aún lo ata, dijo. Y Lorena, sin saber a quién tenía delante, murmuró: él merece paz. Esa mujer lo drenó, lo usó. Él me dijo que ella casi lo destruyó, que lo obligaba a quedarse. Cada palabra era un puñal, pero Isabela las absorbía como quien escucha a una paciente. No interrumpía, solo guiaba. Quería entender la profundidad de la mentira. Y en la voz de Lorena había convicción. No parecía fingir. Ella creía de verdad en lo que decía. Lo sentía. Y eso, lejos de aliviar a Isabela, la devastaba aún más. Porque Julián no solo había mentido, había convencido. Había moldeado la percepción de otra mujer para que la viera como una amenaza, como una sombra. ¿Cuántas veces la había llamado intensa mientras compartía su cama? ¿Cuántas lágrimas falsas había derramado para ganar simpatía? La conversación duró casi una hora. Isabela desvió el tema hacia el arte, el diseño, las mujeres. Lorena habló de sus sueños, de su deseo de casarse, de vivir en Italia con él. Todo será mejor cuando firmemos los papeles, dijo. Lo haremos en secreto, solo nosotros. Él no quiere más drama. Isabela sonrió con la tristeza escondida detrás de los dientes. «Qué suerte la tuya, de haber encontrado un hombre tan honesto», murmuró. Lorena asintió, feliz. Isabela, por dentro, se rompía en 1000 pedazos, sin que se notara ni una grieta. Al despedirse, Lorena le dio un abrazo cálido. «Fue lindo conocerte. No suelo abrirme así con desconocidos», dijo. Isabela solo respondió: «A veces hace falta hablar con alguien que no tenga prejuicios». Se alejaron, pero la imagen de Lorena quedó clavada en su mente. Caminando sola, ingenua, enamorada, sin saber que toda su historia estaba construida sobre una traición elaborada, alimentada con palabras que no eran suyas. Esa noche, en su diario, Isabela escribió: «Hoy la miré a los ojos. No era una enemiga, era una advertencia». Y por primera vez, se preguntó en silencio: ¿Lorena es una víctima, o es cómplice por no querer ver? ¿Debe la otra mujer investigar más? ¿O basta con que le crean al hombre que les dice lo que quieren oír? Isabela había aprendido a respirar dentro del fuego. Sus días transcurrían entre cafés perfectamente preparados,
besos calculados en la mejilla y rutinas que mantenía con precisión quirúrgica. Pero debajo de esa normalidad latía una mujer nueva. Una mujer que ya no lloraba en el baño, que ya no cuestionaba su valor, que ya no pedía explicaciones al viento. Ahora escuchaba en silencio, archivaba en silencio, diseñaba en silencio. Lo que estaba construyendo no era una venganza cualquiera. Era una orquesta de hechos, de documentos, de verdades, que iba a estallar en el momento exacto, con música de fondo y luces encendidas. En su entorno, nadie sospechaba, ni sus amigas más cercanas, ni su madre, que aún preguntaba por Julián con la ternura de quien cree que el amor todo lo puede. Ella no desmentía, solo cambiaba de tema. No era momento de contar nada. El silencio era su fortaleza. Había descubierto que cuando no gritas, te subestiman. Y cuando te subestiman, bajan la guardia. Y ella necesitaba que todos bajaran la guardia, especialmente él. En casa, el ambiente era una coreografía ensayada. Isabela servía la cena como siempre. Reía en los momentos adecuados. Comentaba las noticias. Escuchaba los planes de Julián como si aún le importaran. Incluso fingía celos leves cuando mencionaba reuniones nocturnas. Nada fuera de lugar, porque sabía que el primer paso para que un mentiroso se confíe es permitirle creer que aún controla la narrativa. Y Julián creía exactamente eso, que Isabela estaba completamente convencida de su inocencia. Mientras tanto, en el estudio, el expediente crecía. Carpeta tras carpeta, declaraciones de impuestos, documentos de sociedades, movimientos bancarios. Cada dato era una hebra de telar que iba a envolverlo todo. Ella no buscaba el escándalo mediático aún. No, quería dejarlo sin argumentos. Quería que, cuando el golpe llegara, ni él supiera por dónde empezar a defenderse. Porque esa es la esencia de la guerra silenciosa. Atacar con todo cuando el otro ya se ha convencido de que estás desarmada. Contrató un abogado, viejo colega de confianza, bajo otro nombre. Le explicó la situación con hechos, sin una lágrima. Quiero hacerlo bien. Legal. Impecable, dijo. Él, acostumbrado a rupturas llenas de gritos y demandas apresuradas, la miró en silencio durante varios segundos antes de hablar. Nunca había a alguien tan herido con tanta calma. Lo que estás haciendo va a marcar historia. Y ella, por primera vez, aceptó ese reconocimiento. No como halago, sino como combustible. Además, se puso en contacto con una periodista. No una cualquiera, una especializada en crónicas sociales, con un olfato exquisito para escándalos disfrazados de noticias delicadas. Le pasó información parcial, sin nombres. Quiero saber cómo reaccionaría el público ante una historia así. Un hombre que reutiliza las cartas de amor de su esposa para enamorar a otra mujer, y la convence de que su esposa es una psicópata. La periodista leyó el mensaje, y solo respondió, cuando quieras hacerlo público, tengo la portada. Con cada paso, Isabela se sentía más fuerte. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no la dominaba. Había tomado el timón de su historia. Ya no estaba a la deriva en un mar de mentiras. Ahora navegaba con dirección, con mapa, con objetivo. Y el objetivo no era solo castigar. Era limpiar su nombre, recuperar su voz, volver a poner su historia en sus propias manos. Porque la traición emocional no termina cuando se descubre, termina cuando se desarma. Y ella estaba dispuesta a llegar hasta el fondo. Y entonces, en medio de todo este plan silencioso, llegó un sobre. En él, un papel con caligrafía elegante y una tarjeta dorada. Te espero para celebrar lo que hemos construido. Nuestro aniversario merece luz, amor y verdad. Era Julián, invitándola a una fiesta de aniversario, con invitados, con prensa, con discursos. Ella leyó la nota 3 veces, y luego sonrió, con esa clase de sonrisa que precede al colapso de un imperio. No tenía que buscar escenario. Julián se lo estaba regalando en bandeja de plata. Guardó la invitación como quien guarda una bala. La fiesta no iba a ser una celebración del amor. Iba a ser una exposición pública de la mentira. Un escenario perfecto. Un público completo. Una oportunidad única para ejecutar la verdad. Y en ese momento, supo que el tiempo de la espera estaba llegando a su fin. Que la guerra silenciosa estaba a punto de volverse visible. Y mientras colgaba la nota en el corcho de su oficina, como una señal del destino, se permitió pensar en lo que vendría después. No en la caída de él, sino en la reconstrucción de ella. La tarjeta dorada no era solo una invitación, era una provocación. Julián,
tan seguro de sí mismo, había organizado una fiesta en su honor, como si el amor pudiera celebrarse encima de los restos de una mentira. Isabela, al leer la frase merecemos luz, amor y verdad, no supo si reír o llorar. ¿Amor? ¿Verdad? Él no sabía lo que significaba ninguna de esas palabras. Pero estaba bien, porque ella sí lo sabía. Y esta vez, iba a mostrarle al mundo lo que realmente se escondía detrás del hombre ideal. Durante semanas, fingió emoción. Le ayudó con la lista de invitados. Sonrió cuando le mostró el salón reservado. Y se dejó envolver por el discurso perfecto que él repetía frente a todos. Isabela y yo somos el ejemplo de una relación que ha superado todo. Ella lo escuchaba y asentía, mientras por dentro editaba su discurso final. Cada palabra que Julián decía era una piedra más en su propio ataúd emocional. No necesitaba inventar nada, solo dejarlo hablar, porque cuando un farsante se cree su propia mentira, se expone solo. Contrató a un equipo audiovisual externo. Les dijo que era para registrar el evento más importante de su vida. Pagó todo con dinero propio, desde una cuenta separada. Les pidió que prepararan pantallas, sonido y cámaras ocultas para capturar las reacciones del público. Quiero que quede perfecto. Como una película, explicó. Nadie preguntó más. Nadie imaginó que el guión no sería una comedia romántica, sino un drama revelador que partiría la historia en dos. Todo debía parecer un homenaje, y lo sería, pero no a Julián. A la verdad. Imprimió copias de las cartas originales, esas que alguna vez escribió con amor puro y que luego fueron falsificadas. Les hizo anotaciones, las subrayó, marcó los cambios. También imprimió capturas de pantalla, fotos, registros de transferencias y organizó todo en carpetas numeradas. No era solo venganza, era documentación, porque cuando una mujer es acusada de loca, lo primero que debe tener es pruebas de que la cordura, a veces, se parece mucho al silencio. Grabó una conversación con Lorena. La citó en una cafetería, usando aún el nombre de Valeria, y le pidió que hablara de su relación con Camilo. Lorena, emocionada, le contó todo, cómo él había huido de una mujer que lo destruía, cómo se escribían cartas que parecían de novela. A veces me da la sensación de que ya las había escrito antes. Son tan perfectas, dijo riendo. Isabela guardó esa frase como un diamante, porque las mentiras más peligrosas son las que suenan demasiado hermosas para ser ciertas. El día de la fiesta llegó como un huracán disfrazado de primavera. El salón estaba impecable. Luces tenues, flores blancas, copas alineadas, fotógrafos en cada esquina. Julián vestía de azul marino, impecable, radiante. Sonreía como un actor en su noche de estreno. Saludaba a todos, tomaba la mano de Isabela con dulzura, como si realmente creyera que la había recuperado. Ella, vestida de rojo profundo, como una herida abierta con forma de mujer, caminaba a su lado como una sombra que aún no se había revelado. Era el centro de todas las miradas. Pero nadie sabía que esa noche, las miradas cambiarían para siempre. En el escenario, todo estaba listo. El micrófono esperaba. Las pantallas estaban cubiertas con cortinas negras. El DJ tenía instrucciones precisas. A mi señal, pausas la música. Luego, silencio total. Era un espectáculo, una puesta en escena cuidadosamente medida. No había lugar para errores, porque no iba a repetir nada. Iba a decirlo todo una sola vez, y lo haría con la elegancia que él jamás podría igualar. Julián tomó la palabra primero. Agradeció a todos, habló del amor que sobrevive al tiempo, y cerró su discurso con un tengo a la mujer más fuerte del mundo a mi lado. Isabela sonrió, y caminó hacia el escenario con una calma que heló el aire. Tomó el micrófono, miró al público y respiró hondo. Gracias por venir. Esta noche no solo celebramos un aniversario, celebramos algo más valioso, la verdad. Hubo un leve murmullo. Julián, desde su silla, sonrió sin comprender aún. Isabela hizo una pausa. Durante años, escribí cartas de amor, palabras honestas, íntimas. Algunas de ellas están aquí conmigo esta noche, pero no como recuerdo, sino como evidencia. Hizo un gesto. Las pantallas se encendieron. Una carta apareció, proyectada en grande. Era su letra, su firma, pero con otra fecha y otro destinatario. El murmullo se volvió ruido. Las personas empezaron a girar la cabeza. Julián se puso tenso. Isabela continuó. Esta carta fue usada para enamorar a otra mujer. Fue reescrita,
firmada con otro nombre, así como muchas otras, así como mi historia fue reescrita sin mi permiso. Mostró audios, capturas, fragmentos de la conversación con Lorena. No reveló su nombre todavía. No hacía falta. Cada palabra, cada prueba, era una daga. Y entonces, soltó la frase que partió la noche en dos. Hoy no celebro un matrimonio. Celebro mi libertad. Y esta vez, nadie va a contar mi historia por mí. Isabela no durmió esa noche. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque sentía la adrenalina de quien por fin ha hablado en voz alta después de años susurrando. La reacción fue inmediata. Algunas personas salieron del salón sin mirar atrás. Otras se acercaron en silencio para estrecharle la mano. Nadie dijo nada que no pudiera verse ya en sus rostros. Julián, en cambio, se quedó inmóvil, con los labios apretados, los ojos vacíos. Ya no tenía escenario. Ya no tenía historia. La única narrativa ahora era la de ella. Y el mundo empezaba a escuchar. Al día siguiente, el teléfono no paraba de vibrar. Amigas, conocidas, incluso mujeres que nunca pensó que la seguirían, le escribían con frases como: "Gracias por decir lo que tantas callamos", o "Yo también fui Camila", sin saberlo. Y entonces entendió algo más profundo. Su historia ya no era solo suya. Era un espejo donde muchas se estaban reconociendo. Ese mismo día, recibió un mensaje inesperado. La periodista con la que había hablado semanas atrás le proponía una entrevista. En vivo, en horario estelar. Tu historia merece ser contada. Como ejemplo, como advertencia. Isabela dudó. No quería convertirse en una celebridad de la tragedia. No buscaba fama ni venganza mediática. Pero había algo que sí deseaba: abrir la conversación. Mostrar que el abuso emocional y la manipulación sentimental también existen en las relaciones aparentemente perfectas. Que la traición no siempre deja marcas visibles, pero que sí deja cicatrices que duelen igual o más. Y entonces dijo que sí, con una condición: no revelaría nombres. No por miedo, sino por clase, porque ella no necesitaba destruir públicamente a Julián. Él ya lo había hecho solo. La producción del programa fue rápida. Le ofrecieron maquillaje, luces, un vestuario neutral. Ella eligió ir como era, sencilla, elegante, con un solo accesorio visible, la alianza que había dejado de usar, colgada como dije en una cadena de plata. No es un símbolo de unión, dijo al equipo. Es el recuerdo de lo que no quiero volver a ser. Cuando las cámaras se encendieron, el presentador la miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Tenemos con nosotros a una mujer que decidió contar su verdad, con pruebas, con elegancia y con una fortaleza admirable. Durante los primeros minutos, el tono fue cordial. Habló de amor, de proyectos compartidos, de cómo uno se pierde poco a poco cuando cede demasiado en nombre de una relación. Luego, vino la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando descubres que las palabras con las que te enamoraron fueron recicladas para enamorar a otra? El estudio quedó en silencio. Isabela bajó un poco la voz y dijo: pasa que te das cuenta de que no fuiste amada, sino utilizada, que no eras única, sino funcional. Y duele, pero también despierta. Contó lo esencial, sin dramatismos, sin exagerar. Habló de las cartas, de las frases repetidas, del nombre falso que apareció en la historia. Dijo que descubrió que su versión había sido distorsionada, que su ex había convencido a otra mujer de que ella era una ex tóxica, peligrosa. ¿Cómo lo manejaste?, preguntó el conductor. Primero con silencio, luego con pruebas, y finalmente, con voz, respondió. La audiencia, presente y en redes, comenzó a arder. Los comentarios llegaban en cascada. «Esa mujer soy yo», escribió alguien. «¿Dónde están los hombres que admiten que hacen esto?», preguntaba otra. Y entonces llegó la pregunta que no estaba en el guión. «Isabela, ¿nos autorizas a decir nombres? ¿Quieres que esta historia tenga rostro y apellido?». El estudio se tensó. Los productores esperaban su respuesta. El conductor también. Ella sonrió con serenidad. «No es necesario. El rostro ya lo vieron en muchos hombres. El apellido es irrelevante cuando la historia es real. Hoy no estoy aquí para señalar a uno. Estoy aquí para visibilizar a muchos». Esa frase se volvió viral en menos de una hora. La entrevista cerró con un aplauso suave pero contundente. Y cuando las luces se apagaron, Isabela se quitó el micrófono y se sintió más liviana. Había contado su verdad sin rogar, sin gritar, sin buscar aprobación.
Había hablado desde el dolor, pero también desde la superación. Y sabía que ese mensaje, ahora, ya no le pertenecía. Estaba afuera, flotando, tocando a otras mujeres. Y justo al salir del estudio, su teléfono vibró con un mensaje sin remitente. No pensé que llegarías tan lejos, pero ahora veo que subestimé a la mujer que eras. Ella sonrió. No, subestimaste a la que soy ahora. El salón estaba bañado en luz cálida, con arreglos florales que parecían sacados de una boda de revista. Todo en ese espacio hablaba de celebración, de romanticismo cuidadosamente orquestado. Los meseros, impecables. La música, perfectamente seleccionada. Cada detalle llevaba la firma de Julián, el eterno amante del buen gusto y del control absoluto. Isabela llegó con dos amigas de confianza, vestida con un diseño que ella misma había mandado confeccionar. Una pieza sobria, elegante, sin una gota de color. Totalmente blanca, como una hoja en blanco, o como una sentencia. Su entrada no pasó desapercibida. Las miradas se giraron hacia ella como si algo en su energía desplazara el aire del lugar. Julián, desde el fondo, se acercó con una copa de champán en la mano. «Estás hermosa», dijo, creyendo que aún podía leerla como antes. Ella le sonrió con delicadeza. «Gracias, amor», respondió, y en esa palabra dejó todo lo que ya no sentía. Porque esa noche, las palabras serían suyas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaban manipuladas, ni recortadas, ni robadas. Estaban ahí, listas para explotar. Lorena también estaba en el lugar. Lo supo antes de verla, como se siente una tormenta antes de que caiga la primera gota. Estaba en una esquina del salón, discreta, observando el ambiente con una mezcla de ansiedad y orgullo. Llevaba un vestido rojo oscuro, los labios pintados igual. Era hermosa, sí, pero lo que más llamaba la atención en ella era su seguridad. Esa que aún no había sido fracturada por la verdad. Isabela la miró un instante desde lejos y no sintió odio. Sintió calma, porque lo que estaba a punto de suceder no era contra ella. Era por ella, y por todas. A lo largo de la noche, las conversaciones fluían con naturalidad. Nadie sabía lo que venía. Isabela brindó, posó para fotos, agradeció los halagos. Parecía una mujer celebrando su aniversario, pero por dentro, cada palabra que escuchaba era una cuenta regresiva. Los nervios se le acumulaban en la base de la nuca, pero no dejaba que subieran. Su plan estaba en marcha, y la pieza clave estaba en sus manos. Un sobre blanco, grueso, con documentos que tenían fecha, firma y verdad. A las 22 en punto, Julián tomó el micrófono. Dio un discurso que Isabela ya conocía. Las mismas frases de siempre, las mismas metáforas de superación, las mismas mentiras disfrazadas de romanticismo. Habló de cómo el amor verdadero se prueba en las crisis, de cómo ellos dos eran ejemplo de resiliencia. Isabela escuchaba cada palabra como quien contempla a un actor interpretando un papel que ya no conmueve. Y cuando la llamó al frente con aplausos, ella caminó sin dudar. Esta vez, el guión era de ella. Tomó el micrófono con una sonrisa serena. Miró al público y luego a Julián. «Gracias por estar aquí. Gracias por celebrar con nosotros este momento», dijo. «Porque sí, lo que celebramos hoy es un punto de inflexión. Un antes y un después. Pero no como ustedes creen». La sala se tensó. Julián frunció el ceño. Lorena entrecerró los ojos. Los flashes de las cámaras se detuvieron. El silencio comenzó a ocupar cada rincón del lugar. Isabela sacó el sobre de su bolso y lo sostuvo en alto. «Durante años, estuve al lado de un hombre que admiré, que acompañé, que amé con cada palabra escrita de mi puño y letra». Hizo una pausa. Palabras que luego descubrí, no eran solo mías. Las pantallas, que hasta ahora proyectaban imágenes del matrimonio, se apagaron. Una nueva imagen apareció, una carta, firmada por Isabela, con su caligrafía, pero dedicada a alguien más. Esta carta fue utilizada por mi esposo para conquistar a otra mujer. Como esta, hay muchas más. Palabras mías, recuerdos míos, verdades mías, recicladas, modificadas, robadas. El público comenzó a murmurar. Julián intentó acercarse, pero ella levantó una mano sin dejar de hablar. También descubrí que parte de nuestro patrimonio financió a esa otra relación, y que mi identidad fue distorsionada para construir una historia donde yo era la villana. Las pruebas aparecían en la pantalla una tras otra. Cartas, correos, audios,
Una narración sin espacio para el escape. Lorena, blanca como el mantel, comenzó a retroceder. Julián no supo qué hacer. Y entonces, Isabela concluyó: hoy no rompo un matrimonio, rompo una farsa. Y lo hago con la misma voz que él intentó silenciar durante años. Los aplausos no llegaron enseguida. Primero hubo un silencio respetuoso. Luego, una ovación. Mujeres de pie, hombres que agachaban la mirada. Lorena abandonó el salón sin decir palabra. Julián simplemente quedó solo. Julián no sabía a dónde mirar. En sus ojos se dibujaba algo nuevo. El desconcierto de quien, por primera vez, no tiene cómo manipular la narrativa. Isabela, sin levantar la voz, lo había despojado de su mayor arma, el control. La sala estaba sumida en un silencio espeso, el tipo de silencio que se instala cuando la vergüenza es tan grande que nadie se atreve a respirar demasiado fuerte. La pantalla seguía proyectando las pruebas, las cartas, las fechas, los montajes de texto, los nombres ocultos que ahora se leían con una claridad que dolía. Isabela bajó del escenario con la frente en alto. Caminó entre los invitados con la seguridad de quien ha sobrevivido al infierno y regresa con las manos llenas de fuego. Nadie la detenía, nadie le hacía preguntas. Solo la seguían con los ojos, con respeto, con ese asombro casi sagrado que despiertan las mujeres que no solo descubren la verdad, sino que la dicen en voz alta frente a todos. Julián intentó acercarse, pero ella lo esquivó como quien esquiva un recuerdo. Ya no era suyo, ni el de ella. Ya no compartía ni la mentira. Fue entonces cuando Lorena, que había permanecido en una esquina, dio un paso hacia el frente. Su rostro era pálido, sus labios temblaban, y sus ojos ya no brillaban con la ilusión de antes. Caminó hasta el centro del salón, y con una voz baja, apenas audible, preguntó: ¿eras tú, la ex loca? Isabela la miró sin odio. No, yo era la esposa, la mujer real, la que amó, escribió, confió, la que fue borrada con cuidado para hacerle espacio a alguien que tampoco tenía la culpa. Lorena tragó saliva. El salón contuvo el aliento. Él me dijo que tú habías muerto, soltó de golpe Lorena, como quien lanza un secreto para liberar su cuerpo. Que todo lo que escribió eran cosas que tú no entendías, que tú no lo apoyabas, que le habías quitado todo. Los murmullos crecieron como olas. Julián, rojo como nunca antes, intentó intervenir. Eso no es lo que yo. Pero Isabela, aún sin levantar la voz, lo detuvo con una frase: no hables. Ya hablaste demasiado en mi lugar. El eco de esa frase quedó flotando en el aire, como un aplauso silencioso que nadie necesitaba ejecutar. Algunos invitados se retiraron sin mirar atrás. Otros se quedaron, como testigos de un espectáculo que se había transformado en lección. Las cámaras aún estaban grabando. Los empleados del salón no sabían si seguir sirviendo las bandejas o quedarse inmóviles. Era como si la realidad hubiera cambiado de forma, como si los roles se hubieran invertido sin que nadie se diera cuenta. Lo que antes era un homenaje al amor, ahora era la escena del crimen emocional más elegante que alguien había presenciado jamás. Lorena rompió en llanto, no por rabia, ni siquiera por vergüenza, sino por la caída de una historia en la que había creído ciegamente. Porque cuando una mujer descubre que el amor que le prometieron se construyó con las obras de otra, algo dentro de ella se quiebra. Se acercó a Isabela y, temblando, le dijo: perdóname. Si lo hubiera sabido. Isabela le tomó la mano. No por consuelo, sino por humanidad. No es a mí a quien tienes que pedírselo, es a ti misma. Julián quedó solo, en medio del salón, con el rostro desencajado, la corbata torcida, y los susurros rebotando a su alrededor como cuchillas. Alguien tomó una foto. Otra persona subió un video a redes. En cuestión de minutos, los fragmentos de la escena comenzaron a viralizarse. La mujer que expuso a su esposo con pruebas frente a todos. Cartas robadas, verdades reveladas. El nombre de Isabela comenzó a circular, no como víctima, sino como símbolo, como figura de una verdad superadora que ya no podía ser detenida. Afuera, la noche era fresca. Isabela salió del salón sin apuro, acompañada por sus amigas, por su dignidad, por la calma que llega cuando ya no hay secretos que esconder. Sabía que el escándalo explotaría, que los medios pedirían declaraciones, que habría consecuencias, pero también sabía que esa exposición no era castigo, era justicia, era su forma de decir que la verdad, incluso dicha con sutileza, tiene el poder de volverse irreversible.
y mientras subía al coche, el conductor le entregó un celular. ¿Atenderás?, preguntó. Era Julián. Isabela miró la pantalla encendida por unos segundos y lo apagó. El video de la fiesta no tardó en incendiar las redes. En menos de 24 horas, el rostro de Julián circulaba por cientos de perfiles, memes, reacciones, análisis, indignación. Las frases que antes decían modelo de marido perfecto ahora lo apodaban el reciclador de promesas. El término se volvió tendencia. Almohadilla cartas robadas, almohadilla la esposa que habló, almohadilla yo soy Isabela. Él, que siempre había cuidado tanto su imagen, que había invertido en apariencias como quien construye un castillo de cristal, ahora veía su reputación resquebrajarse en tiempo real. Los periodistas lo buscaban para declaraciones, pero Julián no sabía qué decir. ¿Negar lo evidente? ¿Atacar a Isabela? ¿Llamar a Lorena y pedirle que lo defendiera públicamente? Todo era inútil. Cada carta mostrada tenía su firma. Cada audio tenía su voz. Las pruebas no dejaban espacio para interpretaciones. El silencio, que antes le servía para manipular, ahora era su condena. Y lo peor, era que ni siquiera podía fingir sorpresa, porque en el fondo, sabía que Isabela había visto todo. Solo que nunca imaginó que ella sería capaz de hacer algo al respecto. La empresa comenzó a recibir presión. Clientes que pedían aclaraciones, contratos congelados, empleados que preferían distanciarse. En un mundo donde la imagen vale más que una hoja de vida, Julián era ahora sinónimo de engaño calculado. Su socio principal lo llamó para una reunión urgente. No podemos tener como cara de la marca a alguien acusado públicamente de manipulación emocional. Lo siento, pero tienes que salir. Fue removido del cargo, no por falta de talento, por exceso de vergüenza. Lorena, que hasta entonces había guardado silencio, publicó un mensaje corto pero poderoso. Fui parte de una historia que no era mía. Me creí especial con palabras que no me pertenecían. No soy víctima, pero tampoco seré cómplice. Ese mensaje selló la imagen pública de Julián como un seductor emocional de múltiples capas. Ya nadie lo defendía, ni sus amigos más cercanos. Porque hay tipos de traición que la gente está dispuesta a perdonar, pero usar el alma de una mujer para construir otra historia, eso no. Mientras todo eso ocurría, Isabela se mantuvo en silencio. No dio entrevistas, no grabó videos, no hizo publicaciones. Lo había dicho todo cuando tenía que decirlo. Y ahora, dejaba que la caída siguiera su curso natural. A veces observaba desde la distancia, como quien mira un edificio derrumbarse. No por placer, sino por certeza. Porque cuando la verdad se construye con pruebas, no hace falta empujar. Se cae sola. Una tarde, Julián le escribió. No una carta, un mensaje seco, frío, torpe. Podríamos hablar. Todo esto se nos fue de las manos. Ella lo leyó una vez, luego otra, y simplemente lo borró. No había nada que hablar. La conversación que necesitaba tener ya no era con ella, sino con su conciencia. Porque Isabela no quería una disculpa. Quería, y merecía, olvido, paz, cierre. No el tipo de cierre que se pide llorando, sino el que se conquista caminando hacia adelante, sin mirar atrás. Él intentó limpiar su imagen. Contrató a una experta en crisis. Pidió ayuda a colegas. Pensó en ofrecer una disculpa pública. Pero todo sonaba artificial. Ya nadie le creía. Porque cuando la mentira ha sido tan precisa, tan calculada, tan refinada, el perdón no llega con facilidad. El público no perdona a quien fabrica emociones con las entrañas de otra persona. Y mucho menos cuando esa persona tuvo la dignidad de exponerlo sin caer en el escándalo. Los círculos sociales que antes lo adoraban ahora lo evitaban. En las reuniones, se notaba su ausencia. Las invitaciones dejaron de llegar. Se convirtió en una sombra de sí mismo. Y lo más doloroso para él no fue perder la fama o el dinero. Fue perder el control. Ver que la mujer que creía manipulable lo había vencido con palabras. Con las suyas. Con las robadas. Con las que jamás debió usar. En la soledad de su casa vacía. Entre fotos volteadas y calendarios sin marcar, Julián comprendió que la caída más dura no es la pública, es la interior. Es ese momento exacto en que te miras al espejo y ya no sabes quién eres. Porque el personaje que inventaste para sostener tu mundo ya no te responde. Porque la historia que tejiste con mentiras, ahora solo te devuelve eco. Y mientras eso ocurría, en otro lugar de la ciudad, Isabela sonreía. No por venganza, sino por equilibrio.
por justicia emocional. Por fin, el mundo no solo la había escuchado, la había entendido. La mañana era clara, sin estridencias. Isabela se despertó sin alarma por primera vez en mucho tiempo. El silencio ya no le pesaba. Al contrario, era una caricia suave que la envolvía. Se levantó, preparó café y abrió la ventana. La brisa le tocó el rostro como si la vida misma le dijera: ya pasó. No había tristeza, ni ansiedad, solo una sensación de espacio, de amplitud, de posibilidad. La herida seguía ahí, sí, pero ya no supuraba. Ahora era una marca que contaba una historia. Y ella había decidido que no sería una historia de dolor, sino de transformación. Después de meses de exposición, de dolor compartido y de miradas ajenas, Isabela eligió el anonimato con intención. No se escondió, simplemente se retiró, abandonó las entrevistas, apagó las notificaciones y volvió a sus espacios con una presencia nueva. Comenzó a trabajar en un proyecto que había soñado durante años, una fundación para asesorar legalmente a mujeres víctimas de manipulación emocional. No por revancha, sino porque entendía, mejor que nadie, lo difícil que era explicar un dolor que no deja moretones visibles. Los primeros encuentros con otras mujeres fueron conmovedores. Algunas llegaban con miedo, otras con rabia, muchas sin palabras. Isabela no les daba soluciones mágicas. Les ofrecía escucha, claridad, herramientas y algo más poderoso que todo eso: ejemplo. Porque su historia no era perfecta, ni heroica, ni libre de errores. Era real, humana, y eso era lo que la convertía en una guía válida. Porque cuando una mujer ha estado en el fondo, puede hablar con la voz justa para ayudar a otra a salir. Publicó un libro, no una denuncia, no una autobiografía sensacionalista. Era más bien una carta larga, íntima, escrita a todas las mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por amores disfrazados de cuidado. El título fue simple: lo que quedó debajo de la maleta. Y en la última página, dejó una frase que sellaba toda su travesía: la maleta me partió el corazón, pero fue con lo que estaba escondido bajo ella que me reconstruí. El libro se convirtió en una lectura de referencia, no por su estilo, sino por su verdad. Isabela comenzó a viajar, a dar charlas, a sentarse frente a auditorios llenos de ojos que la miraban con respeto. A veces, aún sentía un pequeño temblor en las manos antes de hablar. Pero no era miedo, era memoria. Y la memoria no es un castigo. Es un recordatorio de hasta dónde una puede llegar si decide dejar de vivir en la historia que otros escribieron. En una de esas charlas, una joven le preguntó: ¿volverías a amar? Isabela sonrió, sin apuro, y respondió: nunca dejé de hacerlo. Solo cambié al destinatario. Volver a mirarse al espejo sin preguntarse en qué falló fue un proceso. Algunas mañanas se sentía invencible. Otras, dudaba de todo. Pero ya no se juzgaba por ello. Había aprendido que la superación no es una línea recta. Es un camino torcido, lleno de días grises, pero también de luces que aparecen donde menos se espera. Había reaprendido a caminar sola, a disfrutar su silencio, a encontrarse sin miedo a lo que pudiera ver. Un día, en un aeropuerto, se cruzó con Julián. No hubo palabras. Él bajó la mirada. Ella mantuvo la suya firme, no porque quisiera demostrar algo, sino porque ya no tenía nada que demostrar. El pasado era una puerta cerrada. Él, un recuerdo más. Un capítulo que había sido necesario, pero que ya no tenía espacio en su nuevo libro. Caminó derecho, sin girarse, y en esa acción simple, selló definitivamente su libertad. En su nuevo hogar, más pequeño, pero más suyo, Isabela enmarcó una de sus cartas antiguas. No por nostalgia, sino porque esa carta representaba lo que ella era antes de ser desdibujada. Y ahora, recuperada, volvía a escribir, a vivir, a soñar, con una pluma propia, sin ediciones ajenas. Las redes sociales volvieron a hablar de ella meses después, cuando la revista Mujer Fuerte la eligió como una de las voces más influyentes del año. Le pidieron una frase para cerrar el reportaje. Escribió, sin pensarlo mucho: no se trata de que me rompieron el alma. Se trata de que aprendí a construir con los pedazos. Y así terminó la historia que otros intentaron borrar, con la verdad en pie, y con ella, renaciendo. Historias como esta nos muestran que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando creemos que ya lo hemos visto todo,
aparece una nueva situación que nos deja sin palabras. Pero mira, ¿y si te digo que hay otra historia igual de impactante? Imagina esto, tu mejor amiga te pide dinero prestado, y días después, ves fotos de ella en París, con tu esposo. Sí, eso pasó. Y yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a conocer esta historia tan sorprendente. Haz clic para verlo y sigue con este camino de descubrimientos y reflexiones. Te vas a quedar con la boca abierta. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.